Casi 95.700 alumnos estudiarán este curso Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Esta semana comienzan los 5.850 de infantil, nivel formativo que ha experimentado 450 matriculaciones menos respecto al año pasado. Esta reducción certifica de alguna manera la progresiva caída de nuevo alumnado en los últimos 5 años. Las matriculaciones en la red pública aumentan un 1,3%, suponiendo el 64% del total, y por modelos lingüísticos crecen aquellos con el castellano como lengua prioritaria. Los modelos A y G suman un total de 70.518 matrículas, 72.451 en el curso anterior, frente a 25.172 de los modelos B y D. Y más de 33.000 alumnos cursarán sus estudios en el programa PAI de aprendizaje en inglés. El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha asegurado que una de las prioridades de su departamento será el impulso de la formación profesional, incluyendo la formación de tutores específicos, la modernización tecnológica y metodológica de los estudios, su internacionalización con el incremento del conocimiento de las lenguas vehiculares más utilizadas en el sector productivo y la aprobación de un nuevo reglamento orgánico de los centros integrados. El Ejecutivo extenderá el programa Escolae a la totalidad de la red pública. Vamos a hablar con todos los centros para que esto sea así. En todo caso, esto habrá que hacerlo con la seguridad jurídica que merece. Por lo tanto, se ha solicitado ya un informe jurídico a la Secretaría General Técnica. Quizás habrá que hacer alguna variación. Y en cuanto a profesionales, el nuevo curso contará con 9.781 docentes y asistentes más que el año pasado.